Y antes de comenzar esta historia fantástica, suscríbete a mi canal, eso me ayudaría mucho. Que lo disfrutes. Imaginen un mundo donde el tiempo se ha detenido, donde las leyes modernas de la lógica, la economía y la política se estrellan contra rocas de granito como las olas contra un rompeolas. Estamos acostumbrados a pensar que la historia es una cinta transportadora de progreso, que los pueblos pequeños desaparecen, los imperios los absorben, las lenguas se mezclan, convirtiendo a la humanidad en una masa homogénea y predecible. Pero en la unión de Europa y Asia, en el corazón mismo de la cordillera del Cáucaso, existe un agujero negro para la ciencia académica. Esto es Chechenia, Nogchicho, la tierra que los antiguos griegos consideraban el borde del mundo habitado, el lugar donde Prometeo fue encadenado a la roca por entregar a los hombres el fuego divino. Pero hoy no estamos aquí para contar mitos antiguos. Estamos aquí para realizar una exhumación de hechos que los libros de texto oficiales prefieren dejar en notas al pie de página, bajo el rótulo de curiosidad etnográfica. Ante nosotros se encuentra la prueba principal de nuestra investigación: el pueblo Nogchi. Observen estos rostros, a estos ancianos cuyas arrugas recuerdan los cauces de ríos secos, y a estos jóvenes cuyas miradas son frías y afiladas como el acero de una espada a quinaques. ¿Qué es lo que ocultan? La versión oficial dice que son uno de los muchos pueblos de montaña formados en el aislamiento, pero esta investigación afirma que eso es mentira. El aislamiento no crea una supercivilización. El aislamiento conduce a la degradación. Y los chechenos son el ejemplo opuesto. Son un ejemplo de conservación de orden superior. Entren en la sala de audiencias. Sobre la mesa tienen las evidencias físicas. Primero, una lengua que no debería haber sobrevivido. Segundo, una arquitectura que se adelantó a su tiempo por milenios. Tercero, un código ético que hace que cualquier pastor en estas montañas sea igual en dignidad a un emperador. ¿Alguna vez se han preguntado por qué, durante los últimos 500 años, los imperios más grandes del mundo, desde el otomano y el persa hasta el ruso y el soviético, al chocar con este pequeño trozo de tierra, caían en un estado de estupor? No es solo una cuestión de territorio, es un conflicto sistémico de software. Los chechenos portan el código Nogchi, una programación social y biológica que es absolutamente incompatible con el concepto de esclavitud, jerarquía y control externo. Ellos son el pueblo artefacto. Existen a pesar de las leyes de la entropía histórica. ¿Cómo se logró conservar en la pequeña caja fuerte de una cordillera el ADN de los mismísimos primeros hombres que salieron de la sombra del Ararat después del gran cataclismo? El nombre que los chechenos se dan a sí mismos, Nogchi, se traduce literalmente como el pueblo de Noé. ¿Es exceso de confianza? ¿O es el conocimiento exacto de su linaje documentado en la memoria de las generaciones? Iniciamos una verificación masiva de esta hipótesis. Rastrearemos el camino de sus antepasados desde las llanuras inundadas de Mesopotamia hasta los picos nevados del Cáucaso. Demostraremos que la Torre Chechena no es solo una fortaleza, sino un modelo del universo. Que la lengua chechena es una reliquia viva en la que podrían haber hablado los constructores de Babilonia. Y que su independencia no es un producto de la política, sino una propiedad fundamental de su biología. Prepárense. Esto no será un relato acogedor sobre tradiciones y costumbres. Será una investigación dura e inflexible. Arrancaremos las etiquetas de salvajismo y atraso
que colgaron sobre este pueblo aquellos que no pudieron descifrarlo. Ante ustedes están los guardianes del Cáucaso, aquellos que durante miles de años han custodiado la entrada a la habitación secreta de la historia humana. ¿Escuchan eso? No es solo el viento, es la voz de los ancestros que nos llama desde las profundidades de los siglos. Pero, ¿están preparados para escuchar la verdad que ellos ocultaban? La investigación continúa. En criminalística, la lengua es una prueba impecable. Es imposible de falsificar. No puede borrarse de la memoria colectiva en un par de siglos. Si un pueblo conserva palabras que resonaron hace 5000 años, significa que ese pueblo es testigo de eventos que nosotros consideramos pura mitología. Entren en la sala de peritaje lingüístico. Sobre la mesa tienen el mayor enigma de Eurasia. La ciencia oficial califica al idioma checheno como una lengua aislada o perteneciente a la familia Nagy-Dagestani. Pero eso es solo una cortina de humo conveniente. Cuando los investigadores comenzaron a comparar la estructura del checheno con las lenguas de las civilizaciones caídas del Antiguo Oriente, una corriente eléctrica de asombro recorrió los salones de las academias. Hablamos de los hurritas y del estado de Urartu. Eran imperios que construían ciudades megalíticas cuando en el lugar de las actuales capitales europeas aún susurraban bosques vírgenes. Los hurritas fueron los maestros de los hititas y los egipcios. Poseían los secretos de la metalurgia y la cría de caballos. Sus carros de guerra sembraban el terror en todo el mundo conocido, y luego desaparecieron. Oficialmente se disolvieron en los siglos, pero esta investigación ha descubierto algo impactante. Igor Diakonov, uno de los más grandes orientalistas del siglo XX, descubrió que el idioma checheno no es solo un pariente del hurrita, es su continuación directa, una disonancia cognitiva absoluta. ¿Cómo es posible que la lengua en la que se grababan las leyes y los himnos a los dioses en Mesopotamia, miles de años antes de nuestra era, suene hoy en las aldeas de montaña de Ichkeria? Observen estos paralelismos, conceptos básicos que no cambian en milenios. Casa, cielo, pan, madre, tierra. En el idioma checheno, estas raíces son prácticamente idénticas a las que los arqueólogos encuentran en las tablillas de arcilla en las ruinas de Nínive y Urartu. No son préstamos lingüísticos, es la capa base. Esto significa solo una cosa. Los chechenos no son simplemente montañeses, son la élite superviviente de las antiguas civilizaciones orientales que protagonizó un gran éxodo. Cuando los grandes imperios de Mesopotamia comenzaron a colapsar bajo los golpes de los nómadas y las revueltas internas, la parte más organizada y fiel a sus tradiciones de la sociedad se retiró a los desfiladeros inaccesibles del Cáucaso. Se llevaron consigo lo más valioso, no el oro, sino su lengua, su código de programación. El idioma checheno es un sistema operativo creado en la era de la construcción de los sigurats. En él se conservan formas gramaticales que al hombre moderno le parecen redundantes e increíblemente complejas. ¿Para qué necesitaría un pastor en las montañas 8 o 15 casos gramaticales y un sistema de tiempos verbales extremadamente sofisticado? ¿Para qué tal nivel de detalle en la descripción de la realidad? La respuesta es simple y aterradora al mismo tiempo. Esta lengua fue creada para gestionar procesos estatales complejos, para registrar rituales sacerdotales y para transmitir conocimientos sagrados. Es una lengua artefacto que no se está utilizando para su propósito original.
Imaginen que usan una supercomputadora para cascar nueces. Eso es el idioma checheno en el contexto de la historia moderna. Pero hay otra cara de esta prueba, el nombre del propio pueblo, Nojchi. Ya hemos mencionado que remite al profeta Noé, pero observen esto a través del prisma de la lingüística. En las lenguas orientales antiguas, la raíz nok o nach se asociaba frecuentemente con el concepto de ser humano o pueblo elegido. Esto no es simple orgullo, es un derecho jurídico de primogenitura. La investigación lingüística establece lo siguiente: los chechenos son un repositorio vivo de la historia de la humanidad. Mientras el mundo rediseñaba sus dialectos, mientras el latín nacía y moría, mientras el inglés y el alemán mutaban hasta volverse irreconocibles, la lengua chechena se mantuvo firme como una torre de granito. ¿Por qué no permitieron que palabras extranjeras entraran en su habla? ¿Por qué durante 5000 años protegieron cada sonido, cada entonación? La respuesta reside en la función del lenguaje. Para un checheno, el idioma no es solo un medio de comunicación, es una contraseña, es una forma de distinguir al aliado del extraño en condiciones de defensa eterna. Nuestra investigación plantea una versión. La lengua chechena es una caja fuerte cerrada. En ella está cifrada información sobre el origen de la civilización que aún no somos capaces de descifrar. Pero cada vez que suena el habla chechena, escuchamos el eco de aquel tiempo en que los hombres todavía hablaban una sola lengua y construían una torre que llegaba hasta los mismos cielos. Apenas hemos comenzado a romper este cifrado. Ante nosotros nos espera el análisis de ADN, que confirmará que la anomalía lingüística es solo la punta del iceberg. La sangre dirá aquello sobre lo que la lengua prefiere callar. La investigación continúa. El capítulo 3 ya espera ser exhumado.